Hola, buen día. Mi nombre es Luis Fernando Rosas Flores y como mi proyecto de tecnologías voy a presentar mi tema, el cual es inteligencia artificial. Primeramente, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues definiéndolo, es una tecnología desarrollada para recrear las acciones humanas, además de conformarse de otros tipos de tecnología. Su objetivo de su creación desde sus inicios ha sido el que una máquina tenga una inteligencia similar a la humana y capaz de hacer que dichas máquinas sean completamente autónomas a la hora de realizar acciones. De ahí, pues para adentrarnos un poco, vamos a ver los orígenes, que pues principalmente cómo se originó. Esta idea proviene de la antigüedad. Se dice que inclusive puede provenir desde el siglo I antes de Cristo, gracias a que nosotros los humanos nos planteamos las posibilidades de crear máquinas que pueden imitar al cerebro humano. A continuación, pues hay que ver unas personas que hablaron sobre la inteligencia artificial en el pasado, las cuales fueron eh, diciendo en nuestra época moderna, fue John McCarthy, que acuñó el término inteligencia artificial en 1955. En 1956, McCarthy y algunos otros organizaron una conferencia denominada Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Este encuentro dio lugar a la creación de aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, el análisis predictivo y el análisis descriptivo. También dio lugar a un campo de estudio totalmente nuevo, la ciencia de los datos. Para entender un poco, hay que ver un poco de su historia, donde el primer caso de inteligencia artificial que se dio fue en el año de 1769, con una máquina con una máquina autómata llamada el Turco, que si se puede notar, pues es esta maquinaria, y de esta forma funcionaba. Uh, El llamado Turco fue construido por el austriaco Wolfgang von Kempelen. Visitó todas las cortes europeas retando en juegos de ajedrez a todo el que se atrevía a jugar contra él. Jugó contra Napoleón, contra Benjamin Franklin y contra maestros del ajedrez de ese tiempo. Cabe resaltar que a todos los que enfrentó, pues los venció. Este fue el primer caso en el que se utilizó la inteligencia artificial, por así decirlo. También años más tarde se descubrió que el turco estaba manejado por un humano que se escondía en el interior de la mesa del juego, como aquí se puede apreciar en esta imagen. Estaba el tablero, estaba la mesita, por así decirlo. Este es el turco. Y todo este era el mecanismo. Aquí había una persona, analizaba el juego y pues mientras veía y analizaba los movimientos del oponente, él daba órdenes, por así decirlo, para que el dicho autómata se moviera. Para continuar la segunda parte de la historia, hasta 1936 se inició el proceso de la inteligencia artificial moderna, que ya es algo más actual de cómo se ve la inteligencia artificial o el concepto en sí mismo de la inteligencia artificial en la actualidad. Básicamente la inventó Alan Turing, el experto matemático que descifró los códigos secretos nazis en la mítica máquina Enigma. De ahí en 1936, cuando Alan Turing publicó su concepto de máquina universal, que básicamente describía lo que era el algoritmo informático y un ordenador, que esto entra ya también en la historia de la informática en sí. En, de ahí siguió que en 1950 formalizó al inicio de una inteligencia artificial con su test de Turing, una prueba que define si una máquina es o no inteligente. En 1956, expertos como John McCarthy, Newell, Simon o el mecanismo de Marvin Minsky usaron por primera vez el término inteligencia artificial.
en el cual pues era una conferencia de Dartmouth en Estados Unidos. Para continuar, voy a explicar los tipos de inteligencia artificial. Estos tipos de inteligencia artificial fueron dichos o los expusieron eh, los expertos en ciencia con la computación, Stuart Russell y Peter Norvig, los cuales diferencian eh, varios, varios distintos tipos de inteligencia artificial. Son 4 en total, y en las cuales son los sistemas que piensan como humanos, los sistemas que actúan como humanos, los sistemas que piensan racionalmente y los que actúan racionalmente. Se pueden agrupar, como se puede ver aquí, en 2 grupos, los que son como humanos y los racionales. En los que son como humanos está el sistema que piensa como humano, y que son todos aquellos que automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Y los sistemas que actúan como humanos son las computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas. De ahí el grupo de los tipos de inteligencia que son racionales, de inteligencia artificial que son racionales, están los sistemas que piensan racionalmente, los cuales son los sistemas complejos que intentan emular el pensamiento lógico racional de los humanos de forma más sencilla. Explicándolo, es el que investigan cómo logran que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar a partir de un hecho. No tanto como lo haría un humano, sino más lógico y matemáticamente hablando, se dejarían llevar por la razón. Y los sistemas que actúan racionalmente son los sistemas que tratan de imitar de manera racional el comportamiento humano. Cabe resaltar que es de manera racional. Y ahora, por último, pero menos importante, hay que ver el futuro de la inteligencia artificial, los usos y las aplicaciones que se le dan. Primeramente, para empezar, con el futuro de la inteligencia artificial, como ya se dijo, consiste en intentar en que los ordenadores, robóticas y demás datos informáticos eh, piensen y actúen como los humanos, lo cual nos da una apertura a distintos puntos eh, para su futuro. La base de esta es que simplemente eh, intentan imitar los procesos de inteligencia humana mediante la creación y la aplicación de algoritmos. Y para conseguirlo se necesitan 3 componentes fundamentales, que son los sistemas computacionales, los datos y gestión de los mismos, y los algoritmos avanzados de inteligencia artificial, esto en código. Gracias a estos componentes fundamentales podemos obtener resultados de comparación y actualización de datos para complementar nuestros sistemas de inteligencia artificial, y es por eso que se dice que cuanto mayor sea el parecido al comportamiento humano que queremos conseguir, más datos y capacidad de procesamiento se necesitarán. Esto tanto para almacenar como interactúan y mejoran. Es decir, que mientras más datos tengan para analizar los sistemas de inteligencia artificial, más se va a ocupar espacios para almacenar dichos datos, procesarlos y usarlos mientras dichos algoritmos van aprendiendo cada vez más. De ahí continuamos con sus usos. En la inteligencia artificial, en nuestro día a día, su uso es mayormente aplicado por las instituciones financieras, comercios, empresas y organizaciones sobre informática y ciberseguridad. Y se presentan de distintas formas. Algunos ejemplos de ellos son la detección de fraude, la ayuda virtual para clientes, que sus siglas es BCA, y cuando una persona inicia un diálogo en una página web mediante un chat, que son mayormente llamados chatbots, o es su término concreto, los chatbots convencionales, se habla sobre predicciones de compras en comercios e incluso de las interacciones de asistencia al cliente en línea. Por lo general, este tipo de tecnología llamada chatbot
utilizan mucho lo que es la inteligencia artificial porque debido a la recopilación de datos, se puede decir que pueden eh, mandarte algoritmos que sean adecuados para ti en cierto término para que sigas comprando. Hablando de en este uso. Otro uso que encontré investigando es en la corporación tecnológica IBM, que ha abierto una distribución dedicada a Watson IDC, Internet de las Cosas, dentro de las torres Highlights en Múnich, Alemania. El desarrollo de nuevas conclusiones para la IDC se hace mediante inteligencia artificial. Este es otro ejemplo de cómo se usa actualmente la inteligencia artificial, cómo IBM, esta gran empresa, la utiliza. Y simplemente para eh, concluir, bueno, para terminar, algunos campos de aplicación que se pueden utilizar eh, en la inteligencia artificial es muy variado, pero algunos de ellos son todos estos que se pueden ver aquí. Por ejemplo, para prácticas agrícolas, que por medio del análisis predictivo mejoran los rendimientos agrícolas y advierten de impactos ambientales adversos. También lo podemos encontrar en la sanidad, ya que existen chatbots que nos preguntan por nuestros síntomas al realizar un diagnóstico. La recolección de datos genera patrones que ayudan a identificar factores genéticos susceptibles de desarrollar una enfermedad. Y por último, en el campo de la educación, pues permite saber si un estudiante está a punto de cancelar su registro, sugerir nuevos cursos o crear ofertas personalizadas para optimizar el personaje. Cabe resaltar que la inteligencia artificial ya está aplicada en cualquier sistema de informática, por así decirlo, porque como se puede ver, existen muchos campos de aplicación de la inteligencia artificial y gracias a esta se puede decir que la tecnología va evolucionando. Profesionalmente, la inteligencia artificial ya se había utilizado para muchas cosas y es necesario por la modernización y actualización tecnológica que se va descubriendo y aplicando año con año hacia nuevas actividades de la vida diaria. Y el uso de la inteligencia artificial no es exclusivo de un solo sector. Como se puede ver en el gráfico, es algo que sin duda es necesario ya en la vida diaria y por lo que viene, más que nada por la modernización y la globalización que se está llevando día con día en nuestro planeta. Sin más para agregar, esta ha sido mi presentación sobre la inteligencia artificial. Me despido. Muchas gracias.